Seguimos en Z al Día, llega el momento de Ágora, hoy como les decíamos con una entrevista especial. Queremos pulsar a una de las empresas valencianas más importantes, precisamente el pasado año, en el mes de noviembre en concreto, cumplía 40 años. Hablamos de la empresa cooperativa Consum. Está esta noche con nosotros el director del Departamento de Relaciones Externas de Consum, Javier Quiles. Buenas noches. Muy buenas noches. Y bienvenido a Z al Día. Muchas gracias. Ya Canal 7. 40 años se cumplieron precisamente, decíamos, el pasado año. Una importante trayectoria profesional y parece que fue ayer cuando se inició esta aventura, ¿no? Parece que fue ayer, efectivamente. El año 75 fue cuando se fundó, el año de fundación de Consum, que ya se fundó como cooperativa de consumidores y usuarios. Y bueno, ha pasado ya 40 años, parece el otro día, pero bueno, podríamos decir que somos cuarentañeros, no cuarentones, vale. Cuarentañeros, porque nos consideramos jóvenes y creemos que el proyecto de Consum todavía es joven y tiene que durar muchísimo más tiempo. Y también durante estos 40 años ha superado Consum varias crisis económicas, porque esto es cíclico, lógicamente. Evidentemente, es decir, la economía española, tanto como la mundial, pues bueno, está compuesta de ciclos y por tanto hay épocas mejores, épocas peores. El año 75 no fue el año de la fundación, no era un año especialmente bueno a nivel económico. En los años 90 hubo una fuerte crisis, una fuerte recesión económica también. Y qué decir de la última crisis de la que estamos ahora, parece que empezando a salir o dando sus últimos coletazos, que empezó realmente a mediados del ejercicio 2007. Efectivamente, Consum ha pasado por momentos buenos, por momentos menos buenos, pero como todo en la economía global y en la economía española en particular. Bueno, pues mucho que preguntar esta noche a nuestro invitado, hoy Javier Quiles, en Z al Día. La empresa valenciana Consum nació en 1975 como una cooperativa de consumo con la apertura de su primer establecimiento en Alaquàs. Desde entonces, la evolución se ha caracterizado por un crecimiento continuado, hasta posicionarse en la actualidad como la mayor cooperativa de la Comunitat Valenciana. Actualmente, Consum desarrolla su actividad en el sector de la distribución a través de una red comercial formada por más de 600 supermercados propios y franquicias charter. Tiene una plantilla que supera los 12.400 trabajadores, más de 2.600.000 socios consumidores y está presente en la Comunitat Valenciana, Cataluña, Murcia, Castilla-La Mancha, Aragón y Andalucía. Figura como una de las primeras empresas del sector de la distribución. Consum considera a las personas el eje central de su actividad. En su política de personal destacan la creación de empleo estable y de calidad, la inversión en formación y la apuesta por la calidad de vida en el trabajo. Se plantea la conciliación de la vida personal y profesional como un derecho de los trabajadores, pero también como un modelo de gestión. Esta noche, en Canal 7, queremos conocer la trayectoria de esta importante empresa valenciana. Recibimos en Ágora a Javier Quiles, director del Departamento de Relaciones Externas de Consum. Se inició precisamente en Alaquàs, en esta localidad, el primer Consum que se abría en la Comunitat Valenciana. El primer supermercado que abrió Consum fue en la población valenciana de Alaquàs. Era un pequeño supermercado de aproximadamente 250 metros de sala de ventas y en el que, conforme al modelo de gestión comercial de supermercados que había en la época, pues nos encontraríamos con cierta sorpresa si lo trasladáramos en la actualidad, porque en tan poca superficie pues igual se vendía charcutería, carnicería y pescadería, o te vendían una lavadora o un pequeño electrodoméstico. Curioso, cosa que ahora evidentemente está ya todo muy categorizado. Sí. Desde 1975 a un supermercado nos trasladamos al año 2015. ¿Con cuántos supermercados abiertos? Pues tenemos ya más de 660 supermercados abiertos en todo nuestro ámbito de actuación, de los cuales aproximadamente 440 son supermercados propios, Consum o Consum Basic, y los 220 y pico restantes son supermercados franquiciados charter, que es nuestra enseña de franquicias. Ha sido un crecimiento constante desde el inicio, pero constante sin pausa, sin prisa, pero sin pausa. Bueno, hablaremos de ese modelo también de franquicia que nos interesa, pero quizás lo más destacado y que quisiéramos conocer un poquito más a fondo es el modelo de negocio. Hablamos de cooperativa y quizás aquí hay bastante desconocimiento desde fuera.
Estoy bastante de acuerdo con la ¿Sí? calificación. Existe bastante desconocimiento del cierto. modelo cooperativo, porque yo distinguiría dos cosas diferentes. Una cosa es el modelo de empresa, el modelo de empresa que es una cooperativa, y enfrentaríamos lo que es la cooperativa frente a la sociedad mercantil. Y otra cosa es el modelo de gestión, donde también tenemos diferencias. Cuando hablo de modelo de gestión, me estoy refiriendo al modelo de gestión en supermercados, en el sector del retail, en el sector de la distribución comercial con base minorista. Si hablamos del primero de esos factores, es decir, la naturaleza jurídica de Consum, es cierto que es una cooperativa, se fundó ya como tal cooperativa. Nació como cooperativa. Vale. Concretamente fueron 600 socios consumidores y 2 trabajadores asalariados, los que pusieron en marcha los 600 socios consumidores, con un consejo rector, que es el órgano de administración voluntarioso, que en sus ratos libres pues iba a ver cómo funcionaba la empresa que habían acabado de montar en aquel mes de noviembre del año 75. Bueno, ese primer supermercado fue dando paso a otras pequeñas aperturas también de supermercados pequeños del cinturón metropolitano de la ciudad de Valencia, y poco a poco Consum fue creciendo de las dos maneras en que lo ha hecho a lo largo de toda su historia. En primer lugar, el crecimiento orgánico. Cuando digo íbamos a la cooperativa, iba abriendo tiendas propias, pero también se iban comprando y absorbiendo pequeñas cooperativas locales de consumidores. Recuerdo, por ejemplo, la cooperativa de consumidores de Silla, la cooperativa de funcionarios de Castellón, la cooperativa de la Ollería de Enguera. Todas estas pequeñas cooperativas locales, que eran cooperativas de consumo para abastecer a la población, pues las íbamos adquiriendo, las íbamos integrando en la cadena. Y bueno, y ese fue el despegar, ¿no? El despegar de Consum. Pero por aclarar al telespectador que nos está viendo, Javier, ¿qué supone, por ejemplo, para un trabajador? Y también otra pregunta, ¿todos los trabajadores de Consum forman parte de la cooperativa? En Consum, como cooperativa que es polivalente, o porque nos entendamos de forma más coloquial, es una cooperativa mixta, está formada de socios consumidores, que son los clientes, los que van al supermercado a comprar, y los trabajadores. Los trabajadores deben de ser socios de la cooperativa. Hoy por hoy, el 91% de toda la plantilla es propietaria de la cooperativa, es decir, son socios trabajadores de la cooperativa. Luego tenemos aproximadamente un 5% que son trabajadores asalariados fijos, y aproximadamente un 4 y pico, 5% de trabajadores temporales. Es decir, cooperativa formada por propios trabajadores y por clientes. Y por clientes, también, efectivamente. Vale. Y quiero puntualizar y matizar también, porque muchas veces se dice, pues una empresa tiene el 100% de los trabajadores fijos. A ver, eso es imposible en un sector como el nuestro, porque tenemos temporalidad, es decir, tenemos épocas de verano y tú no puedes tener el 100% del personal fijo o socio, porque solamente va a trabajar durante 2 meses, que es la época de refuerzo, 2-3 meses. Vale. ¿De acuerdo? Pero efectivamente el 91% de la plantilla es propietaria de la empresa, es socio. ¿Y qué supone para un trabajador de Consum formar parte de esta cooperativa? Pues formar parte de una cooperativa significa para el trabajador formar parte de un proyecto emblemático, de un proyecto muy bonito que nació hace muchos años, no tantos, 40 años, y que ha progresado en el tiempo y que no tiene límite todavía, porque nuestro crecimiento está por descubrir todavía. Por llegar, ¿no? Formar parte de Consum como trabajador y por tanto como socio trabajador de la cooperativa significa poder participar en la gestión de la misma, poder participar en los órganos de administración de la misma y, lo que es más importante, distribuir todos los resultados de final de ejercicio entre todos los trabajadores. Una peculiaridad que tiene Consum frente a otras empresas de su mismo sector, de la distribución comercial, es que una vez abonados todos los gastos, es decir, y pagados por supuesto los salarios de los trabajadores, los pluses y todo lo que se debe pagar, y pagados los gastos, pagados las mercancías, luego hay un remanente, lo que serían el beneficio de cualquier empresa, correcto, lo que en una sociedad mercantil denominaríamos los dividendos a repartir. Vale. Pues esos dividendos no se distribuyen a 1, a 2, a 3 o a 4 propietarios. Los dividendos, que se denominan retornos cooperativos, se distribuyen entre la totalidad de los socios trabajadores de la empresa. Por tanto, ese trabajador, que es además socio, tiene una doble ventaja. Aparte de cobrar su salario por su trabajo, luego tiene derecho al reparto de esos retornos, que son esos dividendos, y además una peculiaridad, a percibir un interés por el capital social que viene acumulando a lo largo de los ejercicios desde que es socio trabajador. Caray, esto es muy interesante. Eso aproximadamente puede significar entre 2 pagas y 2 pagas y media ¿más? Respecto de un trabajador asalariado que no sea socio y que tenga su mismo puesto de trabajo. Pues es mucho. Es mucho.
¿Alguna diferencia entre ese trabajador sociocooperativo de la cooperativa y el cliente habitual, el que también puede ser como nos ha explicado? Bueno, yo no diría diferencia, yo hablaría de confluencia. Es decir, nosotros tenemos un plan estratégico en marcha actualmente en el que el claim que utilizamos en cuanto a nuestra misión, lo que queremos ser, es que decimos trabajadores comprometidos, clientes satisfechos. Es decir, como cooperativa tenemos dos comunidades de socios y por tanto dos objetos sociales diferenciados. El primero, el que se refiere a los consumidores, es satisfacer las necesidades de compra de nuestros clientes, de nuestros socios clientes. Por tanto, todos los artículos necesarios para la alimentación y el hogar los debe de tener en su supermercado. Pero en segundo lugar tenemos la faceta de socio trabajador. El objeto social de consumo en ese aspecto es decir, proporcionar puestos de trabajo estables y de calidad. Y la misión del socio trabajador, que es prestar su trabajo en la cooperativa, es satisfacer las necesidades del cliente. Eso lo puede decir, evidentemente, cualquier empresa de la distribución comercial. Pero en nuestro caso, cuando lo decimos es porque lo sentimos y lo hacemos porque somos propietarios. Claro. Y como propietarios tenemos que atender a nuestros clientes como invitados, como si fueran invitados de nuestra propia casa. Bueno, pues interesante esta filosofía que hemos entendido perfectamente porque, insistimos, hay muchas dudas al respecto sobre esta cooperativa llamada Consum. Resultados, números importantes, me imagino que satisfacción, porque, bueno, usted bien lo decía anteriormente, parece que hemos salido, pero todavía no está claro. Luego le haré la pregunta de lo que opina sobre la crisis económica, pero pese al momento incierto, Consum ha tenido unos resultados realmente satisfactorios. Ciertamente hemos tenido una evolución muy satisfactoria desde siempre. Es decir, Consum siempre ha crecido en ventas, siempre ha obtenido mayores beneficios un ejercicio respecto al anterior. En concreto, el 28 de abril pasado hicimos la rueda de prensa de presentación de resultados y desvelamos ese secreto también guardado sobre todo para los medios de comunicación que están esperándolo. Obviamente estamos hablando de la segunda empresa de la Comunidad Valenciana y la séptima empresa a nivel de distribución comercial en España. Bueno, hablamos de unas ventas de más de 2.121 millones de euros, con un crecimiento de más del 14,5%, más del 14,2% respecto del año anterior, y también un crecimiento del 14,5% en resultados. Pasamos de 34,1 millones de euros de resultados a 39 millones de euros de resultados. Pues vamos a analizar esos datos. Era la rueda de prensa que ofrecía Consum, como nos decía Javier Quiles, datos esperados porque nos gustan tenerlos a los medios de comunicación. Era esta rueda de prensa. Durant 2015, l'empresa valenciana va facturar més de 2.000 milions d'euros, un 9% més que l'exercici anterior. Este creixement en vendes situa Consum per damunt de la mitjana del sector de la distribució, ocupant així el sexto lloc del rànquing nacional. El seu director, Juan Luis Durich, ha valorat els resultats de manera molt positiva. Para nosotros muy positivo. Han crecido de forma importante nuestras ventas, más de un 9%, y también hemos mejorado con los resultados, superando un 14%. Desde luego no pueden ser más positivas. Respecte a l'ocupació, també hi ha creixement. Al llarg dels últims anys, Consum ha generat més de 3.500 llocs de treball, un fet que li ha sigut premiat amb el certificat Top Employers, considerant-se una de les millors empreses per a treballar a Espanya. Una de les seues claus d'èxit és mantenir la fidelitat. Yo creo que más bien hemos mantenido una fidelidad a nuestros clientes, tanto en la crisis como en la postcrisis. Bueno, que tampoco podemos hablar aún de postcrisis, y eso desde alguna manera nuestros clientes nos lo están recompensando. Respecte al futur de Consum, el seu director assegura que l'objectiu és seguir avançant. Nosotros para este ejercicio lo que esperamos, como ya se está produciendo, es seguir creciendo a buen ritmo y consolidar nuestra organización en los mercados donde ya estamos con nuevas aperturas. En definitiva, seguir avanzando porque esto no puede parar. Cuando paras, mueres, ¿no? Per a 2017, Consum Cooperativa té previst obrir prop de 40 tendes en tota la zona mediterrània, intentant així consolidar-se en comunitats com Catalunya, Múrcia y Andalucía. Datos destacados que vamos a analizar también hoy con nuestro invitado Javier Quiles, director del Departamento de Relaciones Externas. Más de 3.000 empleos, yo creo que es el dato más positivo, ¿no? En la época de crisis, es decir, si hablamos del periodo 2008-2015, Consum ha creado más de 3.500 empleos netos. El dato más destacable y del que más satisfechos estamos ciertamente es en el último ejercicio hemos consolidado una creación de empleo neto de prácticamente 1.000 personas, en concreto 983 personas que han pasado a engrosar, a formar parte de nuestra plantilla, la gran mayoría, en su inmensa mayoría, más del 95% como socios trabajadores. Y por tanto, digamos que nosotros como cooperativa, nuestra
nuestra misión es la de generar puestos de trabajo estables y de calidad. Es decir, tenemos como lema el incluso, si es necesario, sacrificar beneficios a costa de crear empleo. Preferimos crear empleo porque somos cooperativa más que generar beneficios. Ojo, eso no significa que no queramos ganar dinero. Ganar dinero siempre hay que hacerlo, porque es necesario para consolidar. Pero hay otras prioridades, como decía. Y la creación de empleo, insistía Javier, de estable y de calidad. Porque estamos asistiendo a que esto ha cambiado. Es una de las consecuencias de la crisis, ¿no? Sí. La prevaricación. Ciertamente, digamos que en el mercado laboral, con la crisis lo que se ha producido es una precarización del empleo. En ese sentido, ¿qué significa? Que bueno, pues muchos empleos fijos se han perdido, sí, y los empleos que se están generando, la gran mayoría de ellos son temporales. Lo que hace Consum es generar empleo fijo, es decir, no solo fijo, sino que no eres un asalariado más, aunque seas fijo, sino que eres un socio trabajador, eres propietario. A nivel de seguridad social tienes que tener un contrato laboral y por tanto una cotización en el régimen general, pero aparte eres propietario de la empresa. Y lo que ha venido haciendo Consum en los últimos años y desde su creación es generar empleos fijos y de calidad. A nosotros nunca nos gusta decir, bueno, hemos generado tantos empleos durante la época de verano o la época, pues determinadas épocas como Pascua, Navidades, no, porque esos no son empleos que se consolidan. Nos gusta siempre hablar de final de ejercicio y, por tanto, cuántos empleos teníamos en el ejercicio anterior, la fecha de inicio de ejercicio, y cuánto tenemos a fecha final de ejercicio. Esos son empleos netos. Escuchándolo, dan ganas ya, y se lo voy a preguntar, ¿dónde están las claves de este éxito? Desde que naciera esta gran cooperativa, Empresa Valenciana, han generado empleo, ahí están los datos de beneficios, después de repartirlo entre sus socios. ¿Claves del éxito? No es fácil dar una respuesta porque la clave no es solamente una, hay muchas claves. En primer lugar, hablaríamos del modelo. El modelo cooperativo, que a mucha gente le puede parecer un modelo anticuado porque es cierto, choca, sí, decimonónico, es decir, nació en el siglo XIX, concretamente en el 1870 y pico, los pioneros de Rosedale, de un condado de Lancashire británico. Bueno, pues fue la primera cooperativa que se constituyó en el mundo, fue precisamente una cooperativa de consumidores y usuarios. Era una época muy diferente, época de crisis, gente que se quedaba sin empleo y que por tanto tenía que autoabastecerse. Bien, ese modelo que se crea en el siglo XIX está plenamente vigente en el siglo XXI. El secreto está en mantenerlo joven. Es decir, no hay un modelo de empresa, por ejemplo cooperativa versus mercantil, que fracase o triunfe. Lo que hay es una buena gestión o una mala gestión de ese modelo. En el caso de Consum, la clave ha estado en dos factores, diría yo. En primer lugar, en la buena gestión, en gestionar una empresa sin construir castillos en el aire, es decir, sabiendo siempre de qué recursos dispones, invirtiendo tu cash flow, tu flujo de caja, sin sobreinvertir, sin apalancarte demasiado o más allá de lo que te permite tu cuenta de explotación. Y en segundo lugar, en hacer una buena fusión entre los equipos de trabajadores y de consumidores. Tengamos en cuenta que el modelo de Consum, como cooperativa polivalente, está formado por dos comunidades de socios, pero no nos quedamos ahí en la teoría. Lo bajamos a la práctica. ¿Eso qué significa? El órgano de administración, que es el Consejo Rector, que es el equivalente al Consejo de Administración de una mercantil, está formado por 12 miembros. 6 son socios trabajadores y 6 son socios clientes, es decir, clientes de nuestros supermercados que nos vienen a comprar y forman parte del órgano de administración. Está contrastado en este sentido. Y ninguna comunidad de socios prevalece sobre la otra. Tenemos el 50% de voto cada uno de ellos. Pero cuando lo trasladamos a la Asamblea General, que sería la Junta General de Accionistas, en una mercantil también tenemos el 50% del voto. Como somos muchísimos, hoy en día somos más de 2.600.000 socios consumidores y más de casi 11.000 socios trabajadores, no podemos reunirlos a todos en una única junta. Entonces hacemos juntas preparatorias por zonas, tanto de trabajadores como de consumidores, y de allí elegimos 75 delegados socios consumidores y 75 delegados socios trabajadores que van a la Asamblea General. Y ahí es donde se votan todos los acuerdos, aprobación de cuentas, elección de auditores, etcétera, etcétera. Pues ninguna comunidad prevalece sobre la otra. Es decir, ahí está la clave importante. La clave está en que tenemos que ponernos de acuerdo, sí, efectivamente. Bueno, pues prevalece tanto los socios trabajadores como los clientes tan importantes en un negocio como el de Consum, de esta cooperativa, lo básico, ¿no?
Y precisamente destacaban nuestros compañeros en ese balance las declaraciones que realizaba, ¿no? El presidente de Consum, en este caso, el director general, perdón, hablaba de fidelidad, ¿no? Que nos han premiado, los valencianos no son fieles a la hora de comprar. Nosotros creemos que sí, y creemos que nos han premiado porque quizás nuestro modelo de gestión ha encajado bien en sus necesidades. Tengamos en cuenta que el sector de la distribución comercial en España no está, es decir, no está tan concentrado como en el resto de países europeos. Es decir, hay una cadena líder, muy líder a nivel nacional, y luego existen cadenas regionales muy fuertes en sus respectivas regiones y cadenas multirregionales, como es el caso de Consum, que está en 5, 6 o 7 comunidades autónomas, pero no está implantado a nivel comercial. Pero es realmente muy difícil de competir. Por tanto, nosotros tenemos que ofrecerle a nuestro cliente un modelo de negocio que no ofrezcan otros, porque para hacer lo mismo que hacen otros probablemente no triunfaríamos. ¿En qué se basa? En la capacidad de elección y en la calidad del producto. Es decir, nosotros tenemos aproximadamente, en números redondos, un 17% de productos de marca propia, de marca Consum o marca de Consum en nuestros lineales. Tenemos un referenciado de entre 11.000 y 11.500 referencias en un lineal del supermercado más grande que podamos tener, y por tanto el 83% de esas referencias son producto de marca fabricante. ¿Eso qué significa? Que nuestro cliente, y creemos que nos lo ha premiado comprando, entrando a comprar a nuestros establecimientos, creemos que lo acepta muy bien porque tiene una capacidad de elección que a lo mejor otros establecimientos no le dan. Puede elegir lo que quiera dentro del elenco de referenciado que le ofrecemos. Tenemos 11.000 referencias, 11.500 referencias, pero en España puede haber hasta 1 millón de referencias diferentes. Es decir, tenemos las que podemos tener en nuestro lineal. Pero digamos que nuestro cliente puede elegir, y puede elegir también una cesta económica si quiere, porque tiene el 17% de las referencias son marca propia de Consum, que compite en igualdad de condiciones o mejores que cualquier marca de producto propio del mercado. Y por tanto, digamos que la cuota de bolsillo y el bolsillo de cada consumidor nuestro se lo elige él mismo. Es decir, él elige un producto de marca de fabricante o elige un producto de marca propia. Se hace su propia cesta de la compra. La elección es suya, la elección es importante. Señor Quiles, ¿ha cambiado mucho los hábitos de los consumidores con la crisis económica? ¿Se ha notado este pulso? Sí. Yo creo que hay que afirmarlo con rotundidad. Hasta el 2007, porque la crisis empezó en el 2007 aproximadamente, pero el sector de los supermercados hasta principios del 2008 no lo empezó a notar. Pero yo diría 2 cambios fundamentales de tendencia, algunos de ellos para quedarse en la forma de actuar del consumidor, al menos por los datos que nosotros manejamos. Cuando empieza la crisis ya en el 2008 se produce un primer cambio de tendencia, y es que la mal denominada marca blanca, la marca de proveedor, la marca de distribuidor, que es más económica, empieza a subir en la participación de la cesta de la compra. Normal. Y por tanto empieza a tener crecimientos incluso de 2 dígitos. A nivel global, en Consum también crece. Por tanto, hay muchos clientes que han probado esa marca propia. En el caso de Consum les damos la mejor relación calidad-precio. Cuando nosotros sacamos un producto de marca propia al mercado, no significa que sea la marca más barata del que tenemos en el lineal. Puede haber marcas de fabricante que sean de un valor económico inferior. Pero no con esa calidad. ¿Vale? Pero con esa calidad, digamos que el consumidor se siente satisfecho, y a lo mejor hay muchos consumidores que no habían probado la marca propia, les gusta y se quedan con esa marca, aunque ahora ya, por ejemplo, se habían quedado en el paro y ahora ya han recuperado el empleo y económicamente pudieran hacer un mayor dispendio. Curioso dato. Eso una. Y en segundo lugar, también se produjo un cambio de hábitos en el comportamiento de la alimentación. Clientes que antes compraban producto de mayor valor añadido, léase solomillo, por ejemplo, de vaca, por solomillo, por ejemplo, pues pasaban a comprar lomo, o el de lomo pasaba a comprar pollo, y el que no podía pasaba de comprar pollo a comprar arroz. En definitiva, lo que el cliente compra son calorías de alimentación. Claro. Por tanto, lo que sí que se nota en esa época, 2008, 2014 aproximadamente, es que los productos mal llamados delicatessen, o los de mayor capricho, chocolates, por ejemplo, chocolates de cierto valor, caviar, productos un poco más, un poquito de mayor valor adquisitivo, bajan lógicamente. Esos bajan en la compra, y lo que se produce la subida es el producto más normal, más ordinario, el pollo, el arroz, el aceite, etcétera, etcétera. El 2015 ha tenido un comportamiento un poquito mejor de los últimos años. A nivel global, no solo en Consum, el comportamiento del consumidor se ha notado que ha soltado un poquito el lastre, ese miedo que tenía a comprar
debemos de tener en cuenta un aspecto muy importante, y es que durante este periodo de crisis no todo el mundo ha perdido el empleo, pero sí había miedo a gastar. Había miedo a gastar más de lo habitual. Moderación. Había moderación porque no se sabía. Es decir, incertidumbre que te lleva a esto. Hay un elemento muy claro, que es el índice de confianza del consumidor. El índice de confianza del consumidor, que es un índice que, aparte del IPC y otros índices macroeconómicos y microeconómicos que utilizan las empresas, es algo que afecta directamente en la cuenta de explotación de una empresa de distribución comercial. No porque le afecte en sí, sino porque esas tendencias afectan a futuro. ¿Qué significa eso? El índice de confianza del consumidor, que en definitiva es lo que el consumidor cree que va a suceder en los siguientes 6 meses, es decir, como el Euribor, que es lo que los bancos creen que va a valer el dinero dentro de X meses, pues nos ha dicho que durante los años 12, 13, 14 ha ido descendiendo. Sin embargo, durante el ejercicio 2015, el índice pasó, si no recuerdo mal, de un 87-90% que estaba el índice a 107. Se recuperó. Pero luego los primeros meses del 2016 ha vuelto a bajar. Con lo cual estamos coincidiendo otra vez con la incertidumbre política. Vale. Socioeconómicamente es un dato a tener muy en cuenta. Pero en el caso de Consum, el ejercicio 2015, que fue el que hemos cerrado recientemente, se ha producido un factor diferencial del resto de nuestros competidores. En primer lugar, nuestro crecimiento a superficie dinámica ha sido alto, 7 puntos porcentuales por encima de la media del sector. Superficie dinámica significa teniendo en cuenta las nuevas aperturas. Pero es que nuestro crecimiento constante, es decir, lo que en términos anglosajones significa like for like o a igualdad de metros cuadrados del ejercicio anterior, hemos tenido un crecimiento muy superior a nuestra competencia, el 6,5%. ¿Eso cómo ha sido? Por un incremento en la participación de nuestra cesta del producto de marca fabricante unido a un decremento del producto de marca distribuidor. Contrariamente a lo que ha ocurrido en el sector donde la marca de fabricante no solo se ha estabilizado, sino incluso, la marca de distribuidor ha crecido un poquito más que el año anterior, en el caso Consum ya llevamos 2 años con tendencia a la baja de la marca de fabricante. Bueno, pues datos muy interesantes los que nos está aportando esta noche Javier Quiles. Ojalá volvamos a comprar muchos chocolates y muchos caviar los valencianos, ¿no? Aún estamos en ese punto todavía. Hoy hemos dicho a los valencianos que iba a estar con nosotros y hemos pulsado en la calle a ciudadanos que precisamente acababan de salir de comprar de un Consum. Esto es lo que nos han contado. Pues preferís comprar en Consum per una senzilla raó. Primera, perquè l'edat que tinc, que ja soc major, el duro a casa d'una forma prou assumible de preu o és gratuït o te cobra molt poquet, i després tenen el servici, diguem, d'envasat i de tot això molt adequat, però sobretot després tenen carnisseria i tenen piscateria, o sigui que pots fer una compra completa quasi, sense ningún esforç. Todo me gusta. Pues mira, me gusta por una cosa, porque vivo muy cerquita y entonces pues me pilla 2 pasitos y siempre vamos cargados, o sea que entonces vengo más bien por eso. Yo vengo aquí, entro como si entrara en mi casa, porque me atienden muy bien y todo lo tienen muy bueno, de verdad. Me acomoda el producto que tienen y como me atienden también, que eso también vale mucho. Porque tiene buenos productos, los mejores, muy atentos, siempre muy amables. Esto llama la atención, muy amables, nos atienden bien, muy contentos. Claro, aquí está la clave, porque son socios también de este negocio. Efectivamente, es decir, como antes he dicho... Esto cambia mucho, claro. Yo creo que cuando entras en un supermercado es básico que te atiendan bien. Es muy difícil ganar un cliente y muy fácil perderlo. Cierto. Y por tanto, ya hace años que nosotros le dimos un giro a nuestra gestión de personal, incidimos mucho en el concepto invitado, guest, en el concepto invitado, porque lo que queremos es que, como ha dicho esta señora que acaba de aparecer, pues lo que queremos es que el consumidor, nuestro cliente, se sienta como en casa. Y por tanto lo que demandamos de nuestros trabajadores, de nuestros socios trabajadores, es que la atiendan bien. Es decir, que dejen lo que están haciendo en un momento determinado cuando un cliente pregunte cualquier cosa, aunque no seas de esa sección, aunque estés reponiendo un lineal en un pasillo,
opuesto, pues acompañas al cliente y Claro. le enseñas dónde está su producto. Es que esto es fundamental porque mira que nos perdemos, Javier, en los supermercados, por mucho que los conozcamos y siempre hay días y días y necesitas esta Y a ayuda, veces ¿no? las cadenas también ayudamos un poco a eso porque empezamos a reformar, a cambiar lineales, a meter nuevos productos y por tanto mareamos un poquito a nuestro consumidor. Pero nosotros creemos que Claro. ya tenemos un modelo de negocio negocio suficientemente implantado y contrastado como para no hacer movimiento. Tener a los trabajadores contentos, satisfechos, es una de las claves del éxito también de esta cooperativa llamada Consum. Y para tenerlos contentos y satisfechos hay que cuidarlos, evidentemente. ¿De qué manera cuidan a los empleados en Consum? Conciliación familiar es algo que es importantísimo, algo que no existe en la sociedad ahora mismo. Bajo nuestro punto de vista es esencial. Nosotros somos una cooperativa y como cooperativa llevamos en nuestro ADN societario la responsabilidad social empresarial. ¿Qué es la RS o la RSC, Responsabilidad Social Corporativa? Tiene una definición muy fácil. Es utilizar los recursos para las generaciones presentes sin menoscabar ni comprometer los recursos de las generaciones venideras. Por tanto, la responsabilidad social empresarial se compone de tres vectores: el vector económico, el vector social y el vector ambiental. Los tres son importantísimos, pero el primero, el económico, es el necesario para sostener los otros dos. Si no se gana dinero, no se puede tener políticas sociales, políticas de medio ambiente o políticas de ayuda a la sociedad. Por tanto, Consum hace mucho tiempo que entendió que la política de conciliación era básica. Nosotros ya llevamos varios planes de igualdad y varios planes de conciliación. Desde que implantamos el plan de conciliación en la empresa, en el año 2007, el primer plan oficial como tal de conciliación, los números han salido. Hemos incrementado la productividad de las ventas de cada uno de los trabajadores y socios trabajadores de la cooperativa en un 15%, pero lo que es más importante, el absentismo, es decir, el faltar al puesto de trabajo, se ha reducido en un 28%. Estos son datos muy importantes precisamente por el factor de propiedad. Evidentemente uno cuando trabaja en una empresa que es tuya, pues no lo ve como un asalariado normal que le puede importar poco que la empresa vaya bien o vaya mal, porque al final voy a cobrar mi salario a final de mes. No, al trabajador le interesa que vaya muy bien, porque aparte de cobrar tu salario, tu anticipo laboral, al final del ejercicio cobrarás tus intereses del capital y tus dividendos, tu retorno cooperativo. Y por tanto, pues conciliación, por tanto, bajo esa denominación que nos gusta, responsabilidad social, porque al final genera empleo y empresa a largo plazo, ¿no? Es un concepto que ustedes lo tienen muy marcado. Absolutamente necesario. Para nosotros crear empresa es crear empleo. Por eso, en el año 2007 concretamente pusimos blanco sobre negro, más bien, lo que eran nuestras medidas de conciliación. Las teníamos deslavazadas, pero no las habíamos plasmado en un documento oficial. Editamos un manual que se denomina 50 medidas para conciliar, que hoy son más de 76, en las que incluíamos no solo las medidas legales, las que la ley obliga para conciliación, sino que incluimos también las medidas que van más allá, las que son realmente responsabilidad social empresarial, van más allá de lo que la ley exige. Como por ejemplo, dígame alguna. Pues por ejemplo tendríamos una medida que se implantó temporalmente anticipando lo que iba a ser la ley y que hoy por hoy se ha quedado como definitiva. ¿Cuál? En el mes de noviembre del año 2009 nos anticipamos año y medio a una medida que se iba a implantar y que definitivamente no se implantó. Por ejemplo, el permiso de paternidad. Vale. Los padres, hasta aquel momento, tenían 13, 14 días de permiso de paternidad. Nosotros lo incrementamos a 28 días, porque la ley de sostenibilidad de entonces tenía una disposición adicional que decía que año y medio después se implantaría a nivel general para los funcionarios y después para todos los trabajadores asalariados. Eso no se ha cumplido. Nosotros lo hicimos con la idea de adelantarnos, pero la ley decayó y ya no se ha implantado. Curioso. Y nosotros lo hemos mantenido. Nuestros padres en nuestra cooperativa tienen 28 días 28 de días, permiso. caray. Podemos también medidas de acumulación del permiso de lactancia y medidas sociales muy importantes, que yo quiero destacar tres. Una, tenemos una paga por hijos o hijas, obviamente, discapacitados de nuestros trabajadores y trabajadoras. Si tienen hijos que tengan una discapacidad igual o superior al 33%, tienen derecho a una paga mensual hasta que su hijo alcanza los 25 años, como una ayuda para la crianza de un hijo que tiene discapacidad. En segundo lugar, tenemos una paga propia. Todo eso es aparte de su salario, del que le corresponda según su baremo y su puesto de trabajo. Una paga por trabajador discapacitado. Si tú eres discapacitado, tienes
tienes una discapacidad del 33% o más, tienes derecho también a esa paga. Y una tercera que yo destacaría, porque hace 4 años exactamente que la implantamos, fue la paga por violencia de género. Es muy poco porque afortunadamente tenemos un porcentaje muy bajo, pero como pues un porcentaje similar al que puede haber en la sociedad. Nuestras trabajadoras, y da igual que sean socias como que sean trabajadoras asalariadas, tienen derecho a una paga mensual durante un año por haber sido víctimas o ser víctimas de violencia de género. Simplemente la acreditación es la legal, con la orden de alejamiento y cualquier resolución. Bueno, pues esperemos que no tenga que dar muchas pagas de este tipo de damos porque pocas, esa lacra social hay que combatirla también. Por supuesto que sí. Pero es un gesto, evidentemente, y un gesto de conciliación también, como nos explicaba. Seguiríamos horas y horas hablando con usted, el tiempo no nos da para más. Le quiero hacer brevemente una pregunta. Servicio online es una asignatura pendiente de Consum. ¿Para cuándo? Es una asignatura totalmente pendiente hasta este ejercicio. Ya lo anticipaba nuestro director general, Juan Luis Duric, en la rueda de prensa del 28 de abril pasado, que este año, por fin, era el año en que íbamos a iniciar la venta online. Bueno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer, en primer lugar, una prueba piloto que iniciaremos el mes de junio, el 1 de junio, pero solo para nuestros trabajadores, es decir, los que van a probar. Si a pagar el pato si va mal. Yo creo que no es pagar el pato, yo creo que probarlo para mejorar, obviamente. Es decir, cualquier defecto, cualquier error de funcionamiento que tengamos, al fin y al cabo los trabajadores que estamos en la empresa y que sabemos cómo funciona, somos los que mejor podemos advertir al que sea responsable de la llevanza de este negocio en concreto, de la venta online, cómo se pueden mejorar los posibles defectos que tengamos. Eso será el 1 de junio y estará en vigor durante el mes de junio, julio y agosto. A partir de septiembre empezaremos la extensión de esa prueba piloto a Valencia Ciudad, a determinados códigos postales de Valencia Ciudad. Y ya el 26 de septiembre, estas fechas todavía pueden sufrir alguna modificación, pero bueno, el que lo esté escuchando pues ya puede pensar que durante el mes de septiembre puede hacer la prueba. Extenderemos esa prueba a la ciudad de Valencia en su integridad. Muy bien. Por tanto, todos los ciudadanos, los habitantes de la ciudad de Valencia podrán beneficiarse de la compra online, es decir, a través de Internet, y se le llevará directamente a casa. Y más adelante ya iremos extendiendo poco a poco el servicio de venta online a otros supermercados. Bueno, pues una realidad para este año, sin duda alguna. Javier Quilés tendrá que venir otro día porque se nos han quedado muchas preguntas por hacerle. Gracias, encantado. Director del Departamento de Relaciones Externas de Consum. Enhorabuena por esa trayectoria importante, por esos números y sobre todo yo creo que lo que más nos ha impactado es conocer a fondo esa filosofía, esas claves del éxito de esta cooperativa valenciana. Gracias. Muchísimas gracias, encantado de haber estado aquí. Buenas noches. Nos vamos y lo hacemos como siempre con las imágenes, con los sonidos que nos deja esta jornada, que no han sido pocos en la Comunitat Valenciana. Mañana volvemos, lo hacemos con nuevos protagonistas. Gracias por estar ahí. Buenas noches, buena nit. Puede haber una buena educación en España si prescindimos de la educación pública o de la concertada. Des de la Diputació de València s'està prestant un servei que és fonamental per a promoure el municipalisme. I volem aprofitar si tenim aquesta reforma i tenim aquesta possibilitat perquè les casetes estan francament mal, estan molt mal per dins, els he vist, estan molt mal, i podem aprofitar aquesta reforma integral i començar un poquet des de zero, vull dir, començar a que qui entre pues, obligar el mercat de 8 a 8.